están? Qué gusto poderlos saludar. Soy Lupita Escobar y hoy tenemos un tema muy importante. A través de las redes sociales me han hecho saber su gran preocupación de lo que ha acontecido últimamente, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional. Y hoy tenemos esta mesa de expertos que aparte son buenos amigos, personas que admiro mucho. Está la doctora Jamie de Paz. Mi querida Jamie, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, querida amiga, pues hasta que se nos hizo, la verdad es que es una entrevista que le hemos pospuesto por mil ocupaciones que hemos tenido ambas, pero siempre es un gusto estar contigo, estar con tu gente y bueno, saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias. Quiero decirles que, bueno, es abogada, tiene una maestría, tiene un doctorado, que eres de las pocas mujeres que tiene este doctorado y una especialidad muy amplia en muchas cosas, pero ese va a ser motivo para otro capítulo, porque aparte es una gran defensora de los derechos también de los periodistas, de los derechos laborales y muchas cosas más. Pero eso no se lo pierdan más adelante. Gracias, mi querida doctora. No, gracias. Gracias a ti, querida amiga. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Y también, pues tenemos un joven abogado, presidente, también encabeza una fundación grandeza mexiquense. Muchas gracias, mi querido. Él es abogado Michael Perea García. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bendito entre las mujeres, yo diría. Te ha tocado en medio, ¿verdad? No, yo sí, creo que claro. estamos bien, justamente por los temas que hoy vamos a tratar. Este es un tema muy importante. Estamos en la época más vulnerable de los hombres y ojo, no quiero que me vayan a funar, dicen los chavos. Las mujeres hemos tenido muchas conquistas a lo largo de la historia, pero un gran poder significa una gran responsabilidad. ¿Qué podemos hacer cuando aquella mujer acusa a un hombre por una revancha, por un celo, por un enojo? ¿Qué se hace? Ya me acusaron de, no sé, lo más común, violencia sexual. Claro. Les comento, queridos amigos y amigas, que primero tenemos que tener un contexto. Y con este contexto llevarlo ante una autoridad donde debemos de ser oídos y obviamente necesitamos ser defendidos en materia legal. Por principio de cuentas, bueno, si ya tenemos esta situación, pues lamentable, necesitamos acercarnos con abogados especialistas en el tema, abogados en materia penal, con perspectiva de género. Por supuesto que también esta especialidad nos ayuda a determinar conflictos de ambas partes. No solo el género es aplicable a una mujer. No nos olvidemos que hablar de género es precisamente equilibrar la balanza a aquella persona que está sintiéndose vulnerable o desprotegida. Entonces, necesitamos indudablemente primero buscar un especialista y en una segunda oportunidad, pues obviamente planear una estrategia de defensa. ¿Qué les digo con esto? Necesitamos sentarnos, necesitamos darle elementos. Cada una de las necesidades a lo mejor que podemos tener como mujeres en cuestión de haber sido víctimas de alguna violencia, de algún abuso sexual, de alguna violencia física, necesita ser analizada a través de autoridades bajo un contexto diverso. Es decir, no vamos a tasar a una mujer, pues obviamente con la misma vara. Necesitamos analizar cada una de las pruebas, porque ahorita percibo por parte de ustedes, los periodistas, que tienen ese temor fundado, ¿no? Hablando propiamente de los hombres, donde dicen, oye, pues basta con ser hombre que ya soy culpable de todo. Ellos ya llevan ahora sí un tachecito. O sea, es así como nosotros como sociedad lo percibimos. Pero quiero decirles a todas y todos ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la perspectiva de género no debe generar injusticias, no debe generar un tema de querer juzgar sin haber sido pues a lo mejor vulnerado también o coartado de un derecho. Necesitamos entonces voltear a ver cómo estuvo ese contexto en general, ¿no? Ese entorno. ¿Tú qué opinas, Michael? Porque
El primer linchamiento es en las redes sociales. Él fue el abusador, el que lo hizo, o cuando no llega a las redes sociales y llega a la autoridad, tú ya vas con un tache, ya vas con un señalamiento, no te dan chance de decir, espérame, es mentira. Pues como bien lo mencionas, cuando es un caso de este tipo, ya nosotros como hombres vamos con un negativo, un -3 a favor, en contra, ¿no? Llegamos al establecimiento y bueno, muchas veces son injurias, muchas veces son falsas declaraciones, muchas veces son actos que realmente no pasaron. Y lo peor de todo, en este sentido, a veces ni siquiera es... apenas me tocó un amigo que lo metieron al reclusorio Oriente por falsas declaraciones. Estuvo 4 días. 4 días estuvo. Pero imagínate qué miedo, ¿no? Por Claro. una falsa declaración te vas 4 días a la sombra. Y salió, y eso lo vas a tratar con una terapia psicológica, y va a salir. Pero lo que ya no se te puede pagar es el daño moral. Y aquí bien lo sabemos. El daño moral no se paga con nada. O sea, el hecho de que su familia estuvo afuera pendiente, pensando. Él me dice, el primer día, tirados en un lugar, ni siquiera en una celda, abajo de unas escaleras, y ahí nos dijeron, ahí se duerme. Primer noche pasamos frío porque te quitan todo. Wow. Luego, segunda noche yo quise negociar con el policía. Oye, necesito comer, tengo hambre. ¿Puedes conseguirme una torta? Pues sí, güero, pero a ver, pues no traes dinero. A ver, pues tus tenis se ven caros. Con estos tenis te alcanzan para 3 cigarros, 2 tortas, 2 cafés y una cobija. ¿Los quieres? Wow. Entonces, a eso me refiero con el daño moral. Tú puedes dejar los tenis en prenda, en garantía, si quieres los regalas. Y eso lo recuperas. Pero lo que no vas a recuperar es el daño moral que te generaron a ti y a tu familia. Y cuando te llegan a exponer en redes sociales, digo, los casos, yo admiro mucho a las mujeres que salen y dicen, me pasó, me tocaron indebidamente, fueron cosas que me violaron. Esa es la palabra. Y cuando pasa eso, cuando tienes el valor de decirlo, pues son las autoridades. Pero ahorita estamos viviendo una sociedad de un linchamiento mediático bien cabrón. Totalmente. Ahí, ¿quién va a pagar el daño moral? Ponle que todavía no te meten a la cárcel, que están en las indagatorias. Pero ahí, ¿qué pasaría si una persona miente, te linchan en redes sociales? El daño para ti, para tu familia y tus amigos. Hay que aplicar. Por supuesto que puede ser, pues obviamente sancionada, ¿no? Pero tenemos que analizar, les comentaba hace un momento, el contexto en el cual sucedieron las cosas. ¿Y por qué insisto tanto en analizar el entorno? Porque toda conducta pudiera ser que sí tenga un antecedente. Y esto es importante advertirlo porque si, por ejemplo, en el caso que nos está dando ahorita el licenciado Michael, pues puede ser de una persona que quien presuntamente la violó puede ser su pareja o expareja o incluso tu esposo y que justo en este momento estén peleando una guarda y custodia, que estén peleando a lo mejor un régimen de convivencia y que entonces la mujer, por ese estado de necesidad de querer ya, si tú quieres, vengarse del varón, inventa que fue violada, ¿no? Inventa algún contexto falso y que por supuesto está dañando no solo su imagen, su psicología, su profesión, porque quien sale de la cárcel, ustedes no me dejarán mentir, o incluso quien es juzgado y que no ha sido incluso sentenciado, como tú bien lo comentas, ya fue sentenciado por una sociedad. ¿Qué sucede en estos casos? Evidentemente también tienen el derecho para demandar. Evidentemente también está la instancia en donde tú vas a demandar precisamente por ese daño al honor. El daño al honor, yo les comento, es de manera incuantificable. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha generado presencia, tenemos a la mejor presencia profesional en diversas áreas. Entonces, cuando ellos salen, evidentemente, después de haber sido, pues a lo mejor inculpados de manera, pues sí, ilegal o por algún tema de falsedad, pues evidentemente trunca su vida. Incluso me atrevo a decirlo, que pueden truncar hasta una familia, porque a veces es una persona, alguna mujer, que
denuncia que fue violentada o que fue violada y resulta que la esposa no logra entender que es una denuncia falsa, ¿no? Ella se va con que, pues a lo mejor si anduviste con esta señorita, a lo mejor y no le cumpliste tal capricho y por eso te denunció, y destruye a una familia. Entonces, esta situación reversible es la que tenemos que generar nosotros, por lo menos estos actos de cercanía con los nuestros, ¿no? Quienes tenemos la fortuna de ser madres y tenemos a varones, decirles, a ver, la situación está delicada ahorita, pero algo que debemos de tener mucho énfasis es, ¿qué está pasando previo a? Si es una persona con la que tú convivías todos los días, por supuesto hay un tema de comunicación y todo queda grabado, ¿eh? Y desde aquí podemos determinar con policía cibernética qué tipo de mensajes utilizabas con esa persona. Aunque los borres. Aunque los borres quedan. En esa nube donde nosotros decimos, ya borré todo, no pasó nada, claro que hay evidencia. Entonces ahí se aprecia si hubo una conducta intimidante, si hubo una conducta de violencia, si hubo una conducta de que si tú me dejas no sabes ni cómo te va a ir, ya hay indicios. Por eso, de ambas partes, puede ser de la mujer, donde se comunica con el varón y dice, ya quieren terminar esa relación, pero ella no da, pues a lo mejor la pauta y dice, a mí no me dejas, si no eres mío no serás de nadie. Entonces te amenaza y te anoto, ¿no? ¿Sabes qué? Te escribo, si no eres mío no serás de nadie, no sabes cómo te va a ir, me voy a desquitar con lo que más quieres y tal. Todo queda grabado. Entonces, estos indicios, este material o caudal probatorio, por supuesto que nos puede ayudar en un futuro. Por eso es importante no dejar de lado todo lo que estamos haciendo antes de que te acusen, antes de que te denuncien, porque yo considero que creando una buena estrategia con un varón, pueden salir libres, ¿eh? Oye, pero tenemos casos, no los voy a mencionar, pero tenemos casos de personajes que están en la cárcel por un señalamiento de una expareja que dijo, me violó, me violentó sexualmente, y están en la cárcel, y está en la cárcel y dice, oye, pues teníamos una relación y tú quisiste y se dio y no fue violación, pero en tanto el cuate ya lleva 3 años en la cárcel. ¿Cómo se pueden defender los hombres? Porque qué miedo ser hombre, o sea, qué bueno que tenemos ese poder las mujeres, pero qué mala onda para los hombres, porque como mamá, ¿qué consejo le das a tus hijos? Graba, ella quiere tener intimidad, que te mande un mensaje, o cómo, porque si no, se las voltea. Ay, ¿qué pasa? Yo creo que existen siempre las herramientas legales, como dice la doctora, pues anticipadas, ¿no? Existen, yo creo que leyes, pero algunas deben de ser preventivas, otras cuando ya tienes el problema, vamos a hablar en términos coloquiales para que se entienda. Como en todo debe ser prevención. ¿Cuál es la prevención en estos casos? Fortificar el tejido social, el tejido familiar, crear gente, como lo dice la doctora, con valores, hombres con valores. Si no llevas a tus hijos, a tus parientes con valores, difícilmente van a adaptarse a una ley. O sea, porque si dicen, pase por alto las leyes de casa, pues un librito a mí no me va a estar mandando. Entonces hay que sensibilizar a la gente, ¿no? Fortalecer el tejido social. Todo viene desde la cuna. Claro. O sea, si te enseñan a respetar a una mujer desde muy pequeñito, toda la vida lo vas a hacer. Toda la vida lo vas a hacer. Hay casos que así yo conozco que respetan mucho a las personas. Incluso son de los que todavía les besan la mano, ¿no? Que hoy día también hasta eso se ve mal, que le beses la mano a una mujer. Pero bueno, ya son otros temas de otros tabús. Nos gusta ese romanticismo. Claro. Y regresando al tema de qué podemos hacer, bueno, pues hay una herramienta muy sencilla que cuando argumentan que es una violación, pues viene un examen médico legista. En esos temas sí es igual una penetración cuando se violó que cuando se fue consensuado, pero el desgarre, el cuerpo lo dice, lo va a manifestar, y eso sale con un examen médico legista. Que te lo digo, en México primero te encierran y luego te investigan, ¿no? Esa es la desventaja que tenemos. Exacto, o sea, el hecho que te dicen, se te otorga la inmediata libertad, no es que ahorita, te lo pueden decir ahorita a las 5:17, el juez te puede decir, la inmediata libertad, y sales hasta mañana a las 3 de la tarde, mientras se ordena la carpeta, mientras encuentran todos los elementos. O sea, sí hay una desventaja, pero existen las herramientas legales. Me queda claro lo que acabas de mencionar, mi querido abogado,
de que el cuerpo dice cuando es una relación sexual consensuada. Ajá, y cuando no. Así es. Pero ¿qué pasa si es un agarrón de pompa? Y yo digo, oye, me estás violentando. ¿Cómo compruebo que fue ese agarrón de pompa? O sea, ¿cómo? O sea, ahí en ese caso, ¿qué hacemos? Porque yo digo, ay, o sea, no puedes tocar mi cuerpo, es mi cuerpo, y hago toda la denuncia, te lincho mediáticamente. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Qué pasa? Fíjate que aquí hay cuestiones que hay que tomar en consideración desde la declaración de la víctima, ¿no? Y sin afán de revictimizar, porque incluso está prohibido, ¿no? Que tantas veces esté rindiendo declaración o bien estemos trabajando nosotros con la psicología del testimonio, con la psicología de su propia declaración, para ver si es que en algún supuesto está ella incurriendo en alguna falsedad. Pero por supuesto que son elementos que el juez se tiene que allegar de los mismos. Y volvemos al tema del caudal probatorio. Esta materia, pues precisamente pericial, médica, psicológica, en la cual te permite determinar y detectar si alguien está mintiendo o no, por supuesto. O sea, tenemos, tú lo manejas muy bien, este lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, la conexión en las palabras, toda la psique que hay detrás, por supuesto que va a reflejar la conducta de alguien que está mintiendo o no. Generalmente, y aquí en México creo que son las más cuidadas cuando dicen, no, es que no la puedes revictimizar, no puedes hablar con ella, no le puedes preguntar. Sin embargo, es necesario nosotros como abogadas y abogados solicitar precisamente este tipo de pruebas periciales. Son precisamente aquellos elementos que le vamos a llegar a la gente del Ministerio Público, pues precisamente en su oportunidad al juez, para que no determine alguna situación como verdadera sabiendo que es falsa. Entonces, si nosotros, fíjate, vamos reuniendo este caudal probatorio, por supuesto que también va a influir la buena conducta de la persona. Esta es otra prueba evidente y social. Si tú me dices, oye, descríbeme al licenciado Michael, a cualquier varón, yo te voy a decir qué tanto puede ser creíble o no. Este tema es cómo podemos ir adjuntando, adminiculando, decimos nosotros como abogados, una serie de testimonios a favor del varón, una serie a lo mejor de cómo es su conducta en un entorno laboral, en un entorno social. Porque qué tal si la que acusa es muy problemática y de todo ese problema, ¿también se investiga esa parte? Se tiene que investigar, por eso es que tenemos que allegarnos de los mayores elementos y aunque ustedes digan, en México no se nos escucha como varones, depende mucho, amiga, cómo hagamos valer los hechos ante un juez, cómo hagamos valer los hechos ante un ministerio público. Gran parte de la defensa es estratégica. Vamos a sentarnos y vamos a crear una teoría del caso. ¿Por qué? Porque resulta que si nos vamos a la publicación de sus redes sociales de esta niña que está diciendo esto, ¿qué crees? Que no es la primera vez que denuncia a alguien, ya va por la segunda y la tercera. Ah, entonces es un modus operandi. Sí, ¿me explico? Y podemos todo el entorno, el contexto en el que se suscita cada situación, pues obviamente nosotros tenemos que advertirlo, pero si aún teniendo elementos de pruebas de cargo y de descargo no las adminiculamos al Ministerio Público, él se va con lo que tiene. Y como dice Michael, entre que sí y entre que no, te tiene preso 3, 4 años y después resultó que no, que finalmente no le pudieron acreditar la conducta, pero la afectación ya la tuvo. No, y es un tema muy grande. Michael, no como abogado, como hombre, ¿te sientes vulnerable en este momento? Sí, porque sobre todo con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones van creciendo sin valores. No todas, algunas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Tengo 2 amigas ya con hijas de 19, 20 años y me comentan ellas. No voy a decir nombres para no quemarlas, pero sí es muy importante mencionarlo porque dicen, a ver, a ti aunque esté feo, aunque te pegue, aunque esto, pero mientras te dé dinero, que no te importe lo demás.
Y entonces desde ahí empieza a haber una mala adoctrinamiento, ¿no? Respecto a la forma de ver de las personas. Pero es evidente que nadie se va a aguantar que le pegue. ¿No? Nadie va a aguantar eso. Entonces, yo sí me siento vulnerado, tanto que yo creo que no solo yo, sino muchos jóvenes, muchos hombres, han preferido el distanciamiento de la mujer en razón de, es que ya no la puedes ni siquiera ver porque ya es acoso. Hoy día ya es acoso, ¿no? Que la veas. Que le mandes un mensaje o más de 2 o 3 mensajes y si no te responde, ella ya te puede denunciar por acoso. Entonces, todo ya es acoso. Es más, tocar. Y me estoy refiriendo a tocar un saludo cordial, como si yo te hago así. Pero hoy día ya da miedo hasta hacer esto de, hola, ¿cómo estás? Porque pueden decir, es que me tocó sin mi permiso. Entonces todo pareciera que está en contra de nosotros, pero como bien lo menciona la doctora, debemos de buscar las herramientas y en algún momento donde nos denuncien, buscar una asesoría efectiva que sepa cómo redactar los hechos. Porque también muchos de los casos están dentro gracias a sus malos abogados, también hay que decirlo. O sea. Aquí tenemos buenos abogados. No, pero es importante porque tenemos casos de políticos que están en la cárcel por temas de esto. O sea, tenemos caso de actores, influencers, de gente conocida, Claro, que está en estos momentos en un proceso porque lo señalaron de tocamiento, de abuso y demás, pero de aquí que se resuelve, el linchamiento mediático ya te amoló y sí te pega, le pega a tu familia, le pega a los tuyos. ¿Qué es lo que se debería de hacer? ¿Qué sería lo que falta hacer para que los hombres no estén vulnerables, pero eso sí, sin restarle las conquistas de las mujeres? claro. Fíjate que hay una situación importante que debiéramos advertir nosotros como gremio jurídico, y es precisamente la regulación de todo lo que nosotros aparentemente bajo la denominación de libertad de expresión podemos hacer o no hacer. Pero en tratándose de personas que están pues precisamente inculpando a alguna persona y que esa declaración es falsa, por supuesto que debería estar normado. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado que precisamente tenemos un principio de acuerdo a la Constitución, que es el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y este principio que nos dice, bueno, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Así debería ser. Y bajo esa norma doctrinaria, pues evidentemente dices, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, tú deberás de abstenerte, hablando de una propuesta legal o legislativa, se deben de abstener hasta que se haya acreditado la conducta. Previo a eso, estás incurriendo en un hecho delictivo. Y te digo, tan es así que lo están haciendo que se hace bajo la apariencia de que estoy haciendo y actuando bajo mi libertad de expresión. No podemos soslayar o dejar de lado que antes de incriminar a alguien, primero tuvo que haber sido oído y vencido en juicio. Algo muy importante, y esto es como medio de comunicación. ¿En qué debemos de tener cuidado los medios? Porque es una noticia. El funcionario, el artista, el deportista que está siendo acusado, señalado de abuso sexual. ¿Cómo lo debemos de manejar? Nosotros siempre manejamos presunto, porque no nos toca juzgar a los medios de comunicación, nos toca informar del hecho. Pero, ¿cuál es esa raya, esa línea delgadita que no podemos pasar? Fíjate, querida amiga, que le has dado al clavo y que incluso muchos de nuestros agremiados se han acercado con nosotros precisamente para tocar base en esta línea tan delgada. Primero, no asumir hechos propios en donde no nos corresponde, como tú bien lo dices, tratándose de medios de comunicación, de medios periodísticos, evidentemente la línea es informativa. ¿A dónde nos perdemos? En el tema de redacción. Cuando nosotros ya estamos afirmando que sucedió tal o cual hecho, entonces ya no estás
fungiendo como medio de información y comunicación. Al presunto culpable ya lo estás, incluso, y muchos se los podemos poner en la mesa, muchos emitiendo juicios de valor. No podemos llegar a ese entorno, ni ustedes como medios, ni nosotros como profesionistas, porque eso, dicho sea de paso, todo conlleva una responsabilidad. Es diferente narrar tu nota de manera objetiva, pero también, tú mejor que nadie lo sabes, hay quien se apasiona. Esa pasión nos ha llevado precisamente a juicios legales en donde dicen, ahora resulta que el periodista dañó mi honor. Y entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Con el presunto estamos con el presunto. Con el presunto y ya que las autoridades... Con el presunto sin emitir juicios de valor, porque tal parece que decimos, el presunto, se me ocurre, ¿no? Sin ponerle el saco a nadie, pero el presunto culpable, el presidente municipal de tal municipio, resulta que violó y resulta que hizo. Entonces empiezas a dar todo una narrativa de juicio y diciendo, no es posible, si en Toluca, no sé, en Toluca, en Valle de Bravo, lo último que nos faltaba era esto y resulta que ya nos llegó. Esa parte final es con la que te van a condenar, ¿eh? De todo el contexto que tú traías, de algo que inició muy objetivo, lo rematas diciendo sí. Y entonces viene aquí la pregunta, ¿tú estuviste? ¿Tú lo viste? ¿Eres testigo presencial de los actos? Sí, nos apasionamos. Nos apasionamos. ¿Cuál sería, para ir cerrando, cuáles serían esas recomendaciones para los hombres que están siendo vulnerados? ¿Cuáles serían, quiero terminar con esas preguntas, cuáles serían esas recomendaciones? Y para las mujeres, porque mucho trabajo ha costado que se escuche nuestra voz, y no es de que no queramos que se escuche nuestra voz, pero como madres de hombres, hermanas, hijas, sí queremos que la ley sea eso, ¿no? O sea, que sea justa. ¿Qué podemos hacer? Adelante, Mike. Me gustaría que empiece la pregunta. Gracias. Son recomendaciones de allá hacia un hombre. Yo creo que esto es un entorno social el que debemos de atender, ¿no? Lo decía muy bien mi querido amigo, los valores son imprescindibles, pero si nos vamos más allá a la realidad, dices a la práctica, porque a veces vemos, sí, los valores, sí hay que hacer esto, hay que generar conciencia y lo vemos lejano. ¿Qué podemos hacer hoy en el día a día? Sentarte con tu esposo, con tus hijos, con tus primos y decirles, a ver, estamos bajo una situación no a la mejor de alarma o a la mejor de indefensión, no, más bien aterricemos cuál es la conducta social que se ha desplegado en torno a todo este tema de perspectiva de género, porque quiero decirles que claro que hay denuncias falsas, pero también hay hechos verdaderos, ¿eh? Sí, que se tienen que castigar. Y que si ustedes se van al índice, las denuncias falsas es el 0,1%. Es prácticamente nada las que se han logrado comprobar como denuncias falsas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un contexto real y social sí se están violentando, sí se están violando. Okay. Claro, ¿y por qué esta balanza se inclinó tanto a favor de la mujer? Tanta impunidad que hemos tenido. Tantos hombres que a lo mejor disfrazados de lobo te querían controlar y te querían condicionar, que tú no te diste cuenta que estabas en este entorno emocional dependiente y codependiente de alguien que incluso llegó a agredirte antes de que te violara y llegó a agredirte antes, pues a lo mejor incluso en un tema de feminicidio, ¿no? O sea, si hay un antecedente, ¿a qué voy? Si el día de hoy nos sentamos a hacer estos actos, pues precisamente con los varones, a ver, si estamos viendo que atinada o desatinadamente la ley se está aplicando en mayor medida para beneficiar a las mujeres, así es como pudiéramos entenderlo nosotros como sociedad, pero si volteamos de lado y te das cuenta cuántas mujeres no han sido oídas y cuántas mujeres han sido abusadas, cambia el panorama.
¿no? Incluso nosotras como damas. Cuando tú te sientes violentada, cuando en un entorno laboral te están acosando, pero genera esta situación de subordinación y dices, me tengo que aguantar porque es mi jefe, pues ya que o me quedo sin trabajo y cómo mantengo a mis hijos. O sea, hay que siempre estar muy pendientes de qué está pasando en ambos aspectos, ¿no? Si tú me dices, ¿qué hacemos hoy? Por supuesto, platicar con los varones, pero no dejar de lado que también la ley les puede beneficiar a los hombres. Claro que también existen herramientas muy atinadas que te digo, ya es una estrategia de defensa muy sólida, donde te sientas con ellos y decimos, a ver, ¿de qué viene esto? Atrás, ¿cómo se llevaban? Generalmente las personas que se dicen violadas y violentadas y acosadas tuvieron ya una relación previa con este varón. O sea, muy poco es el índice donde de la noche a la mañana pues las violaron, ¿no? Generalmente hay un contexto atrás. Ese contexto es el que debemos llevar a la mesa de nuestros varones, ¿no? Generar este tipo de diálogos donde a lo mejor dice uno, bueno, pues es que no sé qué hacer, de repente te llega la denuncia, me ofusco y no sé con qué abogado ir, pero te da temor hasta ir con un especialista y te vas con un abogado de confianza. No, tiene que ser un especialista en atención en este tipo de temas, precisamente de género, para que atienda tu caso, para que también logre reequilibrar esa balanza que sentimos que ha sido vulnerada, pero en realidad no. O sea, creo que si somos objetivos, necesitamos todos hacer ese acto precisamente para generar las condiciones y no pueden acreditarlo una mujer tan fácilmente, ¿no? Ustedes como medios de comunicación tienen una gran oportunidad y es precisamente quitar este estigma que parece que la perspectiva de género solo es en beneficio de las mujeres. A ustedes les corresponde decir, a ver, no. ¿Por qué? Porque también podemos defender a los varones, también tenemos compañeros periodistas, también tenemos varones que a mí me preocupa que al rato digan, es que fulanito de tal, y es que hizo esto, y que en realidad sea falsa la denuncia, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, eso, lo que decía Michael, el tema de valores, generar estos antecedentes en todos los ámbitos donde nos encontremos, laboral, en el gremio periodístico, en el gremio de asociaciones. Todos sabemos quién es Lupita Escobar, todos sabemos quién es Michael Perea, todos sabemos cómo se va comportando y que por supuesto esto va creando, pues obviamente, una conducta, ¿no? Va creando una imagen, una reputación. Justo eso es lo que vulnera el daño moral, ¿no? El derecho protegido. Entonces, pues tenemos un gran trabajo. Muchísimo, sin Bueno, duda. y para sumar a los grandísimos comentarios que menciona, a ver, ya en la práctica, en la vida diaria, sí siempre detectamos red flags, siempre. O sea, sí es bien importante tomarlas en cuenta. En mi caso, de hombre hacia mujer, yo sí he detectado banderas rojas, ¿no? Vamos a hablar en el tema de hoy día, como hablan los chavos, las red flags. Pues, por ejemplo, que estás saliendo con alguien y que te empieza a exigir demasiado. No en el ámbito económico, no en el ámbito, es simplemente de comportamiento. Cuando alguien quiere que cambies tu comportamiento, que cambies quien tú eres, esa es una red flag muy importante. Porque si aceptas eso, al rato que a esa persona no le parezca una actitud que tú tienes, seguramente te va a ir a denunciar. O sea, eso así va a pasar. Y no porque lo diga yo, sino porque hay muchos casos así. Que me dicen, es que desde el principio yo ya sabía cómo era y así la acepté. Entonces, tanto de ese lado como de este hay banderas rojas. Yo creo que eso sería uno. ¿Cuál es el consejo que les doy a mis amigos hombres? Es atiendan las red flags. Sí, nos hace falta mucha cultura cívica, como bien lo menciona. Hoy sabemos y conocemos la ley, y están las leyes en protección de las mujeres y todo. Pero también hace falta hacer campañas de concientización, porque a ver, el caso que yo les platiqué de mis amigos ahorita, probablemente muchos conozcan muchos casos así. ¿Qué es lo que pasa dentro de una cárcel? O tal vez hay quien no conoce qué pasa. Hace falta acercar ese tipo de testimonios a la sociedad, o a los hombres en específico, para decirle, a ver, la ley es esta, y aquí dice esto,
Pero si te agarran tocándole a la mujer una pompi, te van a llevar al reclusorio. Y el reclusorio por dentro es así, 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 así. Vas a hacer del baño en unas cubetas, vas a dormir en el piso, y eso ya va a generar un tema también de temor. No, lo que el tema del centro penitenciario es otra cosa que está tremendamente Sí, entonces mal. yo creo que falta concientizar mucho a las personas. Más allá de lo escrito, sí hace falta casos prácticos donde ellos puedan sentir un poquito de temor. Eso serían... No me quiero ir sin hacer una pregunta, porque es importante. Recientemente hubo una declaración de una compañera periodista que fue violentada sexualmente. Está bien dicho el del TOC, presuntamente fue violentada sexualmente por un funcionario del gobierno municipal de Toluca, el secretario del ayuntamiento. El escenario que narra, se reconoce que haya tenido el valor de decirlo en redes sociales. Sin embargo, saltaron varios puntos de que la gente que conoce al maestro Justo, y yo soy una de ellas, una persona íntegra, respetable, es una de las personas que nunca he visto que se queje de la vida. Siempre positivo, siempre ameno, ñoño para el trabajo, porque eso es la verdad, también estudiamos juntos. Pero también está la otra parte, soy mujer, y si una mujer dice, es que me violentaron, también creo, pero el escenario fue de que era un evento público, la inauguración de un evento donde había muchísima gente, donde estaban hasta enfrente. Sale esta declaración y como mujer te mueve, pero cuando te das cuenta que están señalando a una persona que tú conoces, que es parte de tu vida, ¿ahí qué pasa? Yo quisiera que me dieran específicamente su opinión sobre este caso. Bueno, primero que nada, sí es un tema mediático en el cual la verdad emitir juicios es muy complicado, sin embargo sí hay indicios que desde mi punto de vista legal yo sí pudiera advertir, literal, como red flags. ¿Por qué? Generalmente cuando hay un tema de acoso, de abuso, se hace en privacía. Por eso es que no hay ni siquiera un testigo, ni siquiera hay un tema en el cual pudiéramos tener mayores elementos. O sea, cuando sí hemos tenido bajo la experiencia, y decimos bajo las máximas de la experiencia jurídica, generalmente son testimonios narrados por las víctimas y dicen, pues es que no cuento con algún testigo, porque resulta que lo hicimos, me lo hicieron en un entorno privado donde desafortunadamente no había ni cámaras, no pude grabar, no había nadie que pudiera acompañarme. Lo delicado de esta situación, y que yo lo haría valer como abogada, es precisamente que al ser un hecho público, ¿qué hacemos las mujeres? Por instinto, solicitamos red de apoyo, y más tratándose de compañeros periodistas. Yo no soy periodista, tengo el gusto de colaborar con ustedes desde la PICEM. Saludos a todos nuestros agremiados y nuestra mesa directiva, pero de inmediato yo sí me recargaría en alguien de ellos y pedir ayuda, ¿no? O sea, ahí es donde yo pudiera generar este tema de estrategia legal y decir, a ver, si uno de los puntos torales para poder consolidar o para poder acreditar y precisamente llevar esto con una investigación sólida es en dónde sucedieron los hechos, quién estuvo presente. Si la chica dice yo estaba grabando, debe de haber un indicio en la grabación. Y si no física, por lo menos en voz. Alguien tuvo que haberlo grabado porque había muchos periodistas en ese lugar. Entonces, ¿qué elementos hay? ¿Alguien de atrás pudo haber grabado? ¿Alguien de atrás? Cuando algo así sucede, dense cuenta que a la luz de la experiencia, con los días, van saliendo más y más videos, como el caso, por ejemplo, del presidente Fernando Flores. Primero salió un video, pero luego salió otra cosa, luego, ¿por qué? Porque no, era un lugar público. Exacto. ¿Qué sucede en este lugar? Ya hubieran salido más videos desde mi punto de vista legal y objetivo, sí, claro, poniéndome ahorita en defensa del varón, ¿no? A mí no se me hace un contexto real. Hay un principio que nosotros utilizamos en derecho laboral, pero existe como primacía de la realidad en cualquier ámbito del derecho, es
¿Qué sucedió en un contexto real y fáctico? ¿Qué sucedieron? Hechos reales. Y te dice el juez, a ver, hay un tema de imaginación y hay un tema real. ¿Qué elementos? ¿Quién más estuvo? ¿Hubieron 20 personas? ¿Cuántas te gusta que habían? ¿50, 100? Y ninguna más tuvo un video donde se vio, donde hubo ese acercamiento. Todos esos puntitos hay que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque por supuesto que si yo hago una estrategia de defensa advirtiendo estas a lo mejor debilidades por la víctima y hechos que no son probados, bueno, pues vamos tratando de equilibrar la balanza, ¿no? Diciendo, oye, si él hubiera querido hacer algo, literal, tan fácil como esto, yo la cito en mi oficina y ahí vemos. ¿Por qué me espero en un evento público? Tratándose de servidores públicos, que sabemos que cuando nosotros tenemos a lo mejor cargo, es cuando más cuidadosos somos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando he sido contralora, es cuando más recto tienes que estar, porque tu imagen está aquí en todos lados. O sea, a mí se me haría absurdo que un varón hiciera esta conducta en presencia de decenas de personas, ¿no? Pero bueno, lo dejamos sobre la mesa para la próxima porque ese tema va a estar muy interesante también. ¿Tú, mi querido Michael, qué opinas? Pues yo también opino que es un tema mediático. Todo servidor público tiene detrás de él y a la institución que representa un código de ética. Ese código de ética te va a marcar cómo te vas a desenvolver dentro y fuera de él, porque también hasta cierto punto te amarra fuera de tu trabajo. Tienes que tener un comportamiento dentro de tu trabajo, pero también fuera. Ese código de ética a los servidores públicos nos tiene atados de cierto punto, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso. El segundo, yo siento que es un tema muy mediático, porque incluso para cuando entras a trabajar a gobierno, firmas un escrito donde tú estés diciendo que tienes buena reputación. O sea, ¿qué pasa con este caso? A este servidor público ojalá no, pero lo van a quemar. Probablemente. Ya lo hicieron. Sí. Pero adicionalmente cuando él quiera otro cargo y le hagan firmar esa hoja, pues él no lo va a poder firmar porque no tiene buena reputación. Entonces definitivamente es un caso mediático donde por ser servidor público, bien lo menciona, estamos expuestos al ojo público. Y cualquier contrincante que quiera ese cargo o que sepa que vas a participar para un cargo de elección o lo que sea, te va a buscar la manera de tirarte para él ir en solitario. O sea, así desafortunadamente se manejan muchas veces la política. Y yo siento que solamente es un caso mediático. Efectivamente no existen las pruebas fehacientes para acreditar ese hecho que manifiesta esta persona. Ok. ¿Y qué pasa? Digo, son las autoridades que se encargarán de deslindar responsabilidades. ¿Qué pasa si se comprueba que fue falsa la declaración? ¿Qué pasaría con la persona, la compañera periodista? ¿Cuáles serían las sanciones? De ahí de entrada el Estado no tiene el poder de inmediato a cuenta propia iniciar una carpeta de investigación, denunciarla por un hecho delictivo, denunciarla por alguna situación a lo mejor de daño moral. No, el Estado no lo puede hacer. Aquí quien lo tiene que hacer es precisamente la persona afectada. ¿Cuál sería la vía? Bueno, pues desde mi punto de vista legal sí sería irnos por daño moral en materia, pues obviamente acreditarlo precisamente con todo este tema mediático, ¿no? ¿Y quién pone la tarifa, el tabular? Porque se tiene que pagar económicamente claro. el daño moral. Pues si lastimaron mi daño moral, 10 millones de pesos. Claro. Fíjate que ahí el juez toma en consideración precisamente a qué te dedicas, cuál es tu entorno profesional, cuánto es lo que ganas, o sea, va viendo la peculiaridad de cada asunto porque obviamente el impacto es muy grande tratándose de personas que incluso van en crecimiento político, ¿no? Tú no sabes si esta persona pretendía a lo mejor ser presidente municipal o si a lo mejor quería ocupar otro cargo público, evidentemente también se tiene que tomar en consideración, ¿no? Entonces, este tipo de parámetros, evidentemente también la ley sí lo cuantifica, pero sí es muy minucioso en poner la sanción o en imponer precisamente la sanción correspondiente, tomando en consideración varios aspectos.
Pues muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer a los dos y por supuesto hacer el compromiso que podamos seguir con estas mesas, sobre todo en esos aspectos. Me habían pedido mucho en redes sociales que los hombres les Lupita, nada más que pura mujer, digo, no, también le damos voz a los hombres porque yo tengo un papá, tengo hermanos y tengo hijos varones. Este tema ya está, pero tenemos muchos temas más adelante legales que si ustedes me lo permiten, lo podemos platicar en una próxima ocasión. Un gusto siempre estar contigo, querida Lupita, con tu auditorio. Muchas gracias. Ella es la doctora Jamie de Paz Serrano. Aparte, bueno, está muy trabajadora, doctora, porque se va al tribunal, parte de muchas asociaciones y aparte, para que nos puedas hablar más adelante, pues de todas esas, leía tu CV, todas esas habilidades que tienes para representar a la gente, mi querida Jamie. Con gusto, querida amiga, siempre es un placer estar con usted. Gracias, mi querida doctora Jamie de Paz, y por supuesto también a nuestro amigo abogado Michael Perea. Muchas gracias. Gracias por ser esa voz y por estar aquí con nosotros, y que más adelante vamos a platicar de qué se trata esta asociación Grandeza Mexiquense. Mexicana, ya lo estoy poniendo en el Estado de México, mexicana, y con quien seguramente vamos a estar estrechando lazos. Claro que sí, nos vamos a trabajar con las asociaciones y pues muchas gracias a ustedes por abrir este espacio también para el género masculino. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Lupita Escobar y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día.